Dios les diga, hermanas, hermanos y amigos, esta noche hemos adorado el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los pastores, todos los evangelistas, hombres y mujeres de Dios, donde quiera que estén. Sigamos firmes en la obra del Señor. Sigamos firmes, porque nuestra fe y nuestra esperanza son nuestra fortaleza en Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio, en la carta que Pablo les dio a la iglesia de los romanos. Carta a los romanos en el capítulo 5 y el verso 2. Bendito sea el nombre de Jesús. El tema de esta noche es la fe, la esperanza son nuestra fortaleza. La fe y la esperanza es nuestra fortaleza, en otras palabras. Para ello agarramos de base Romanos capítulo 5 verso 2. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios. Y un día compartiremos con Él toda su grandeza. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede sentarse. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice. En esta versión de la Reina Valera dice de esta manera: por quien, hablando de Jesús, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, cuando le escribe esta carta a la iglesia de Roma, él se une a ese gozo, a esa fe, a esa esperanza que hay en Cristo Jesús. Dice el siervo: nos alegra saber. Mire qué tremendo, qué hermoso. El apóstol Pablo se hace esta pregunta y dice: nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios. Pablo, él pensaba que disfrutaba del amor de Dios persiguiendo a la iglesia. Él pensaba que perseguir a la iglesia, a los seguidores de Cristo Jesús, aquellos hombres, aquellas mujeres que habían abandonado todo por la fe y habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Este Pablo antes era un religioso que se llamaba, la Biblia lo describe como Saulo. Perseguía a la iglesia y él creía que estaba, hermanos, consagrándose más a Dios. Él creía que estaba, hermano, haciéndole favores a Dios al perseguir su iglesia. Él pensaba que disfrutaba del amor de Dios, de las bendiciones de Dios, mas él no sabía que estaba en el camino equivocado. Por eso cuando el Señor lo confrontó allá camino a Damasco, cuando iba con sus soldados ahí en el desierto, Pablo oyó la voz de Jesús, donde Jesús le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense, el Señor no le dice: ¿por qué estás persiguiendo a mis seguidores? ¿Por qué estás persiguiendo a mis hijas y a mis hijos? No, Él le dice: ¿por qué me persigues? Esto nos da a nosotros a entender que todo aquel que se levante contra sus hijos de Dios, cuando sus siervas y sus siervos están levantándose contra Dios mismo. Aquí el Señor le dice a Pablo: ¿por qué me persigues?
persigues. Y dice que miró como una gran luz y cayó del caballo y quedó ciego cuando vieron aquella gran luz. Y desde ahí el Señor le cambia el nombre de Saulo a Pablo y le da las instrucciones para que él recupere la vista y empieza un ministerio de un gran hombre de Dios, el mayor evangelista del Nuevo Testamento, que Dios tenía un propósito, tenía un misterio escondido para este hombre, para ser revelado a su iglesia. Y este hombre pensaba que él gozaba, él disfrutaba del amor de Dios, pero hasta que no tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, no, entonces vino a disfrutar el verdadero amor de Dios. Porque es ahí, mi hermano, hasta que uno tenga un encuentro genuino en Cristo Jesús, uno va a venir a disfrutar del amor de Dios. Y eso no descarta las persecuciones, las dificultades, los problemas, los ataques del diablo. No, porque todo eso, mi hermano, es la vida del cristiano. Es la vida que tenemos en el Evangelio. Las luchas, las crisis, todo lo que el enemigo levante todos los días de nuestra vida es parte de la vida. El Señor lo permite para que nosotros nos aferremos a esa fe, a esa esperanza que está solamente en Cristo Jesús. Entonces dice el apóstol Pablo que nos alegra saber, dice, que por confiar en Jesucristo ahora, oiga bien, hasta entonces, que Él fue transformado. Hasta entonces que oyó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces hasta ahí vino a disfrutar del amor de Dios. Y dice: y un día compartiremos con Él. ¿Con quién? Con Jesús, toda su grandeza. Aleluya, mire qué lindo. Un día en nuestra fe, en nuestra esperanza, que nos vamos a ir a vivir a esas mansiones eternas que Jesús fue a preparar para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino que para ti, mi amiga, mi amigo, para tú que no tienes nada, tú que tienes ese vicio que te está matando, que te está llevando al infierno, pero que todavía tienes vida. Ven a Cristo Jesús hoy. Ven a disfrutar del amor de Dios. Ven a disfrutar hoy sus bendiciones, que son cada día, cada mañana. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Nuevas son cada mañana sus bendiciones. Grande es su fidelidad. Ese es el amor de Dios. Y un día vamos a comparecer. Él va a compartir con nosotros. Jesús va a compartir con nosotros su reino, su grandeza, su gloria en el cielo, mi hermano. Un día Él nos va a llevar a esas moradas eternas. Un día vamos a estar todos juntos adorando a nuestro Padre Celestial, ahí en la Nueva Jerusalén, ahí en ese santo templo maravilloso que está en el tercer cielo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, y eso nos trae fortaleza a nuestra vida cuando el enemigo nos ataca, mi hermano. Cada día que pasamos, cada día que Dios permite que vivamos, nos acercamos al fin de la gracia. Así como es necesario predicarle al mundo que Cristo regrese pronto, también es necesario predicarle a la iglesia, a esa iglesia que Jesús compró con su preciosa sangre. Es necesario llevar esta palabra, es necesario llevar este mensaje a esta iglesia, porque es necesario, hermanos, que estar todos los días refrescando nuestra memoria. Es necesario recordarnos y recordarle a la iglesia estas cosas. Dos que vamos a enfatizar en este mensaje. Y la primera es la fe.
Por eso le pusimos el título del mensaje: la fe y la esperanza es nuestra fortaleza. Y miremos qué es la fe. En Hebreos 11:1, vamos a Hebreos 11:1. Vamos a ver qué es la fe. Dice: la fe es la garantía de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. Aleluya. Por eso que muchos no tienen fe. Por eso muchos tienen una fe bien poquita. Por eso que muchos no tienen nada. Porque miren, hermano, para tener fe, primero hay que tener un arrepentimiento de tus pecados. Segundo, hay que tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y tercero, hay que estar obedeciendo y escuchando su palabra. Porque ahí lo vamos a ver enseguida. Es de ahí donde viene la fe. La fe no se puede comprar en este mundo, ni en el planeta Marte, ni en la Luna, ni en ningún lugar. La fe no se puede comprar, no se puede exportar. La fe viene solamente por oír la voz de Dios, por escuchar su mensaje, por obedecerle. Es ahí donde viene la fe. Y por tanto, dice el escritor a los Hebreos que la fe es la garantía de lo que se espera. Aunque el hombre diga por mucho, pero es imposible tener fe. Imagínense, hay unos que dicen que es imposible. Hay gente que, hermanos, está tan endurecida su corazón, por eso que surgen los ateos. Los ateos no creen en Dios, porque están muertos en su fe. Su fe es una roca impenetrable, humanamente hablando. La fe de los ateos, el corazón de los ateos, es una roca impenetrable, humanamente hablando, pero para Dios nada es imposible. La palabra del Señor es como un martillo que está golpeando esa roca. Está golpeándola todos los días, martillándola con su palabra, con su sabiduría, con su poder, hasta que esa piedra, esa roca sea quebrantada por el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra infalible que nosotros tenemos. Y esa es la fe. Esa es la garantía de lo que no se ve. Esa garantía de lo que se espera. La fe nos garantiza a nosotros de quebrantar cualquier corazón duro que tenga una persona. Nuestra fe, hermano, es que Dios lo puede quebrantar, porque para Él no hay nada imposible. La fe es la certeza de lo que no se ve. Aunque dudemos, aunque el enemigo traiga duda, aunque traiga cualquier cosa que quiera traer, si tenemos esa fe fundamentada en Cristo Jesús, si tenemos esa certeza, esa convicción en nuestro corazón, que poderoso es Dios para quebrantar esas piedras, esas rocas, aunque no lo miremos, pero tenemos la seguridad, aunque no la miremos, tenemos esa certeza que Dios lo hará. Esa es la fe. Nótese que dice: la fe es la garantía. Esa garantía que usted y yo estamos leyendo en la Biblia, escuchando mensajes, congregándonos. Si nos involucramos en estas cosas, no vamos a obtener la fe. Si no nos involucramos en todas estas cosas, en leer la Biblia, en escuchar mensajes, en congregarnos, en trabajar en la viña del Señor, no vamos a obtener fe. La fe va a estar muerta. Vamos a permanecer en la fe cada día si hacemos esas cosas. ¿De dónde viene la fe? Vamos a Romanos 10:17.
Así que la fe viene por el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Por ahí viene la fe, de escuchar la voz de Dios. Mi amiga, mi amigo, si tú quieres tener fe, ya deja de escuchar chistes, novelas. Deja ya de escuchar todas esas tonterías que pasan en TikTok. Yo por eso no tengo esas plataformas, mire hermano. Yo solamente tengo una y con gran dificultad la tengo. Problemas, y eso es que pago todavía, imagínense, para poner los mensajes. No porque no la tuviera, pero por el amor al evangelio, a las almas. Para que sea una, que compartamos un alma para el Señor es mucho, es bastante. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ahí está la gente que termina escuchando doctrinas de demonios, escuchando mundanalidades, perdiendo su tiempo. ¿Qué fe van a tener? ¿Qué fe van a obtener? Ahora sí, si estás escuchando el mensaje de Dios, si estás escuchando un testimonio, gloria a Dios, porque ahí va a entrar la fe. Por ahí viene, dice la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que es necesario esforzarnos cada día para obtener la fe que Dios demanda a cada uno. El rapto de la iglesia es solo para los dignos, para aquellos que tengamos fe en su palabra. Vamos a Romanos 11:6. Miren lo que dice Romanos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a cada quienes lo buscan. Por tanto, tenemos que estar firmes en esa fe. Aleluya. Firmes en su gracia, firmes, mi hermano, como esa ancla que tiran los marineros ahí en el barco hacia el fondo del mar. Cuando dice: aquí vamos a anclar, aquí vamos a pescar, aquí vamos a trabajar. Aquel barco, para que no sea, hermanos, movido de las olas de un lugar a otro, para que no sea arrastrado, lo ponen firmes en aquel mar con un ancla. Ahí queda ese barco firmes en esa ancla. Mira, hermano, media vez está conectado con esa ancla, ese barco no se mueve. Así tiene que ser nuestra fe. Nuestra fe tiene que tener esa convicción, esa certeza. Aunque no lo miremos, pero tenemos que creerle a Dios. Y es ahí donde Dios se agrada. ¿Por qué Dios no se agradó de los israelitas cuando salieron de Egipto? Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, hermano. Pero ellos no iban con fe. El camino a la tierra prometida era un camino de 3 días. Pero cuando Dios miró, mi hermano, que iban poniéndose en contra de su siervo Moisés, cuando Dios miró que iban menospreciando todo lo que Dios había hecho y andaba haciendo y estaba haciendo con ellos, cuando vio que su corazón, hermanos, no era recto, es más, estaban deseando volver a Egipto, extrañaban las ollas, extrañaban, hermanos, aquellos caldos que hacían en Egipto. Qué miseria del diablo, hermano. Les robó la fe. Por eso Dios los desvió al desierto. Dios los hizo errar 40 años en el desierto por la falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo este pueblo de Israel, hermanos, iba a agradar a Dios cuando iba a la tierra prometida sin fe? Era imposible. Por eso Dios los desvió al desierto, los hizo errar ahí en el desierto. Dios, hermanos, sin embargo, no los mataba, no los dejaba morir de hambre. Columna de fuego de noche, columna de nube de día. Ahí estaba el maná, ahí estaba Dios con ellos. Pero sin embargo, se rebelaban. Dice el Salmo 78: sin embargo, ellos insistían en tentar al Santo de Israel. Si Dios no los mataba, entonces se volvían solícitos a buscar de Dios, dice la palabra, mi hermano. Mire qué tremendo.
Eso es lo que Dios va a hacer y está haciendo hoy en día. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que estar firmes como esa ancla en el fondo del mar. Por mucho que la gente viva una vida religiosa, haciendo obras para agradar a Dios, pero no tienen fe, esa fe que Dios demanda, todas esas obras Dios las ve como trapos de inmundicia, de acuerdo a Isaías 64:6. Cuando Jesús inició su ministerio en Israel, se topó con varias maquinarias religiosas. Ahorita las vamos a ver a la luz de la palabra. Gente religiosa que no tenía fe. ¿Cómo iban a agradar a Dios, hermano? Siguiendo tradiciones de hombres, costumbres de hombres. Vamos a Mateo 23:23. Mire con qué gente Jesús y gente de la iglesia, maestros, pastores de la iglesia, mire cómo el Señor los confrontó. Mateo 23:23. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís, el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Aleluya. Mire qué lindo, mi hermano, cómo Dios viene a traer esta palabra a esta maquinaria religiosa. Una maquinaria religiosa que se vestían por fuera como grandes hombres de Dios, pero delante de Dios eran unos sepulcros blanqueados, hermano, llenos de corroña, llenos de pirañas, de arañas, tarántulas, culebras. Oh, mi hermano, qué tremendo caer en el fariseísmo, caer en el legalismo, caer en las doctrinas de los hombres, caer en la costumbre de los hombres, en las tradiciones de las religiones del mundo. Cuánta gente religiosa, cuántas naciones, mi hermano, con su ídolo ahí, mi hermano, cuántas naciones adorando aún a su mismo líder que dice que es presidente, lo idolatran, lo tienen como un Dios con de pequeña. Pobre esa gente, mi hermano, si Dios no la liberta. Pobre esas naciones, si Dios no las liberta, están expuestas al infierno mismo. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar e interceder por esas naciones. Que Dios rompa esas cadenas. Que Dios quiebre, mi hermano, esas murallas. Así como estaban esas murallas de Jericó, que dice que estaban impenetrables por causa de los hijos de Israel. Esas murallas de Jericó eran impenetrables porque los de Jericó le tenían miedo a los israelitas, porque sabían que el Dios que estaba con ellos los había sacado con mano poderosa de Egipto. Los habitantes de Jericó sabían que el Dios de los hebreos los había hecho cruzar el mar en seco. Ellos sabían que Dios estaba con ellos de día y de noche. Ellos sabían que el Dios de los hebreos era ahí todopoderoso y que no había otro arriba de él ni debajo de él. Por eso, por causa de los israelitas, ellos hicieron esos muros en Jericó impenetrables, según ellos. Pero para Dios, hermano, Dios solo le dice a Josué, le da las instrucciones: vas a hacer esto y esto y esto, le dice. Y a los 7 días mi pueblo va a gritar y los muros van a caer. Aleluya. Mire, hermano, que fe Dios les implantó a este hombre Josué, y él se la implantó al pueblo, haciendo todo aquello que Dios les decía. Y al 7º día iban a gritar todos en unánime, y dice que Dios iba a derribar los muros de Jericó. Y la Biblia dice que se cayeron los muros de Jericó. Aquellos impenetrables que tenía se quedaron espantados, mi hermano. Quedaron a la deriva del ejército poderoso
de los israelitas y los quebrantaron, a todos los eliminaron. Aquí está la historia real, y eso sigue siendo Israel hoy, invencible, porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob está con ellos para siempre y está con nosotros. Pero aquí estaban los maestros de la ley, aquí estaban los fariseos, aquellos que estaban encargados en la iglesia de llevarle la palabra, de llevarle el maná, de llevarle los pastos a las ovejas. Los hijos de Israel estaban haciendo lo contrario. Habían dejado, mi hermano, de llevar la justicia de Dios. Habían dejado la misericordia. Habían abandonado la fe. Estaban muertos. Eran unos hipócritas. No estaban cumpliendo la ley. Por eso Jesús les dice: ustedes maestros de la ley, fariseos, son unos hipócritas. Pagan el diezmo hasta sobre la menta y el anís y el comino, pero no cumplen la ley. Aleluya. Mire, hermano, nadie se lo había dicho, pero el Dios Todopoderoso, el Dios que nos creó a todos y a ellos mismos, les vino a decir en su cara, mire, hermano, que no estaban cumpliendo la ley, que habían abandonado la justicia, el amor, la misericordia, la fe. Todo lo demás había que hacer. Dice que no había que sin descartar lo otro. Pero primero, Dios quiere que tengamos amor. Dios quiere que seamos justos. Dios quiere que tengamos fe, que tengamos misericordia del prójimo. En conclusión, acerca de la fe, es necesario estar orando y vigilando cada día su palabra, escuchando mensajes para mantener nuestra fe viva. Pero hay algo más que la fe, y queremos ponerla en nuestros corazones esta noche. Primero, la fe, la esperanza, que debemos mantener siempre. Pero hay algo más, dice el apóstol Pablo, que es el amor. Vamos a 1 Corintios 13:13. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, dice el apóstol Pablo. Las tres son importantes en la vida del hombre y la mujer. Pero el amor de esas tres, la mayor, dice, de esas tres es el amor. Esa es la mayor de esas tres. Antes de tener fe, antes de poner nuestra esperanza en Cristo Jesús, necesito el amor de Dios en mi corazón. Al tener el amor de Dios en mi corazón, entonces me va a producir fe y voy a tener esperanza. Esa esperanza que es en Cristo Jesús. Por tanto, Él tiene que ser el primero, porque al tener a Cristo en nuestro corazón, ahí está el amor de Dios. En segundo lugar, la esperanza. La esperanza es algo, mi hermano, fundamental en nuestra vida diaria también. Job se hacía esta pregunta en Job 27:8. ¿Qué esperanza tienen los impíos cuando son eliminados? Cuando Dios le quita la vida. Mire, hermano, qué preguntas hacía Job. ¿Qué esperanza tienen los impíos cuando son eliminados? Cuando Dios les quita la vida. Ninguna esperanza. Porque como no se arrepintieron, porque no se arrepentían, yo estoy seguro que siempre el impío, el inconverso, el malvado, siempre hay una manera que Dios les pone en su palabra. Siempre hay hombres de Dios y mujeres de Dios predicando en las calles, en la televisión, en los radios, los misioneros, los satélites, por todo. Dice el Salmo 19, verso 4: por todo el mundo sale su voz y hasta los confines de la tierra su palabra.
Ahí está el Señor hablando. El impío no tiene excusa. Él muere por su pecado y por su pecado será juzgado y es juzgado. Cuando miro a la gente hoy, viven sus vidas como nunca se van a morir. Viven una vida apática. La Biblia, la palabra de Dios, que es la que predice el pasado y el futuro, y nos dice bien claro cuántos años tenemos de vida y vamos a estar en esta tierra, no le hacen caso. La gente vive como que, mi hermano, es inmortal. La gente vive hoy su vida, mi hermano, como que si, hermanos, no va a pasar nada mañana. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo en medio de guerras, hambrunas, epidemias. La maldad del hombre sobrepasa todas las cosas, donde Dios se está arrepintiendo de haber creado al hombre, así como lo hizo en los tiempos de Noé. Dios también ha fijado un día, mi amiga, mi amigo, que este mundo que tú tanto adoras, Dios lo va a juzgar con justo juicio. Pero antes saca a su pueblo el arrebatamiento de la iglesia. Antes Dios levanta justos, así como sacó a Noé de aquella generación. Antes de meterle el diluvio a aquella generación, Dios sacó a Noé y lo libertó a través del barco. Ahora Dios, antes de que inicie el periodo de la gran tribulación, también suena la trompeta, y aquellos que estamos firmes en la fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, nos vamos con Él para el tercer cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. La vida del hombre son 70 años y 80 los más robustos, dice el Salmo 90:10. Eso es lo que el hombre vive, hermano. Nunca me canso, mi hermano, de contarle a los amigos lo que le pasó al amigo de mi amigo Jeff. Tengo un amigo americano que se llama Jeff, y me contó él, pero me contó con los ojos salidos, ¿sí ven? Me dijo, fíjate que lo que le pasó a mi jefe, me dijo. ¿Qué le pasó? Le dijo, mi jefe era bien avaro. Dijo que trabajó hasta los 70 y no sé cuántos años. Solo trabajando pasaba. Y cuando ya dijo que le daba suficiente dinero de su jubilación, entonces dijo, hoy voy a gozar la vida. Ya bien viejito, hermano. ¿Y sabes qué pasó? Dice, el primer día que agarró de vacaciones, después de su jubilación, se fue a jugar a un campo de golf. Ahí dice que jugando en el campo de golf le dio un infarto y se fue. Y me dijo mi amigo Jeff, mira, me dice, qué triste, pasó toda la vida trabajando y dijo que al final iba a gozar su riqueza. Otro fue que la va a gozar, se fue y no se pudo llevar las riquezas. Yo por eso me dijo, cuando miré eso, me jubilé temprano mejor. Ahora dice que él está ahí, y yo tuve la oportunidad de hablarle del Señor, aproveché. Pero miren, hermanos, así está el hombre. Dios ha puesto 70 años y 80 al más robusto. ¿Qué hace un hombre, hermano, de 74 o 75 años trabajando? ¡Qué avaricia, qué ambición! No está contento con que Dios ya le dio 70 años, hermano, y que disfrute los últimos años ahí. No, pero el hombre entre más tiene, más quiere. Pero miremos otra pregunta que se hacía Salomón en el Proverbio 11:7. Salomón se hacía esta pregunta también, mire. Muere el malvado y con él su esperanza muere también, su ilusión de poder. Vanidad de vanidades en la vida, decía Salomón. El hombre que después de nuestro Señor Jesucristo, nadie ha tenido una sabiduría tan grande de parte de Dios como Salomón. Pero sin embargo, sus riquezas, que fueron también grandísimas de parte de Dios, y la sabiduría, lo llevaron a la perdición. Dice la Biblia que las mujeres paganas hicieron
torcer el corazón de Salomón, lo hicieron desviar del camino de Dios, donde su padre David lo había instruido. Ahí nos da a entender a nosotros, hermano, que sin el Señor no somos nada. Ahí estaba Salomón con toda su sabiduría, con toda su riqueza, pero las mujeres paganas usó el diablo para desviar su corazón de Dios. Y ya usted conoce la historia. Pero Salomón se hacía esta pregunta acerca de la vida del impío, del malvado, su esperanza. Dice: muere el malvado y con él muere también su esperanza. También muere su ilusión de poder. ¿De poder de qué? Poder ser salvo, ir a vivir al cielo. Qué triste es ver todos los días a la gente que expresa a algún familiar o amigo que descanse en paz. ¿No mira usted eso en las redes sociales? ¿No mira usted eso que es muy común hoy en día la gente? Que descanse en paz semejante borracho. Que descanse en paz semejante traficante de drogas y de niños y de órganos. ¿Cómo van a descansar en paz esos malvados? Hasta dónde es insensata la gente. Aquí dice bien claro: cuando muere el malvado, muere con él su esperanza. Ya no tiene esperanza de salvación. Dios se la dio en vida, pero no se arrepintió. Por tanto, se fue al infierno. Y de ahí no hay salida. La salida que será para el juicio final. Es terrible. Qué triste ver eso todos los días. Si no se arrepintió de sus pecados, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, no hay esperanza de salvación. Por tanto, si murió en pecado, se fue al infierno, te guste o no te guste. Ahí no está el descanso. Ahí están en tormentos. Ahí los que se fueron sin esperanza no están descansando. Están siendo atormentados con fuego, con gusanos, con tinieblas, con sed. Están atormentados día y noche por los demonios. Eso no me lo estoy inventando yo. Mira Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba, se da cuenta que toda esa gente fue engañada por el diablo, pero aún él va a ir a parar al lago de fuego. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados, dice, día y noche por los siglos de los siglos. A ver si así se le quita la costumbre de andar escribiendo que descanse en paz. Si es un cristiano, un hombre de Dios y una mujer de Dios, entonces sí estoy de acuerdo. Vamos a descansar en paz, porque nuestras obras, nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo Jesús va con nosotros y no vamos a ese lugar de tormento. Pero de lo contrario, no, mi amiguita y mi amigo, no te hagas ilusiones. Alguien dijo: hermano, pero ese versículo que usted leyó es para el diablo y los demonios. Sí, pero es para también los impíos, donde dice: el diablo que los engañaba es para los impíos, los pecadores, los que no se arrepintieron, los que nunca quisieron venir a Cristo y se burlaron de Jesús aquí en la tierra. Escuche esto, lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Mire qué hermoso, mi hermano. Para terminar, la fe y la esperanza son nuestra fortaleza. Los millonarios hoy están haciendo grandes búnkers debajo de grandes montañas de piedra por todo el mundo, porque de alguna manera Dios les habrá dicho:
a través de mensajes y visiones y señales proféticas que Cristo viene pronto, que está pronto a volver. Pero ellos, en vez de volverse a Dios, están desafiándolo a Dios mismo. Creen que su fortaleza de las riquezas, su dinero, su poder, pueden evadir los juicios de Dios y vencer la muerte misma. Escapar del infierno es un gran engaño del diablo, es una apostasía terrible. Ayer estaba viendo un documental que sacó un joven acerca de estos búnkers que están haciendo los millonarios, mi hermano, y lo llevó y le enseñó un montón de búnkers que están haciendo ahí que valen millones, y le dijo: ¿tú tienes uno para ti aquí? Le dijo. Tenía, le dijo el dueño, imagínense, tenía, el que hizo eso. ¿Y qué pasó? Dice, no, que me dieron 2.400.000 y lo vendí. Imagínense, hermano, $2.400.000 por estar en un apartamento ahí bajo la tierra, creyendo que van a escapar de la ira de Dios, creyendo que van a evadir los juicios de Dios, la muerte. No, mi hermano, si la calaca no avisa, la calaca que esté en esa nave espacial ahí en el cielo, donde no hay contaminación de aire, ni clima, nada de eso, ahí te puede dar un infarto. Es más, Abdías 1:4 dice: aunque hagas tu nido en las estrellas, aunque te remontes en otros planetas, de ahí te va a derribar tu Dios, de ahí te va a llamar Dios para entregar cuentas. Así que, mi hermano, por mucho que el hombre quiera fortalecerse en sus riquezas, en su dinero, no podrá evadir los juicios de Dios. No va a poder vencer la muerte, ni escapar del infierno. Es un gran engaño del diablo. A la muerte y al infierno solamente se puede evadir y escapar a través de la fe y la esperanza, el arrepentimiento en Cristo Jesús. Vivir una vida apartada del pecado, una vida en obediencia, una vida en santidad todos los días, siéndole fieles a Dios. Entonces nos vamos para el cielo. Solo la única manera. Para concluir, nuestra fe y nuestra esperanza son nuestra fortaleza, que nos lleva a la vida eterna por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ponerlos de pie en esta noche. Pero antes de hacerles un llamado a los amigos, quiero poner este versículo en sus corazones. 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de toda abundancia para que lo disfrutemos. Aleluya. Y amiga, mi amigo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee en esta tierra. La vida del hombre son 70 y 80 años de vida. Yo no sé cuántos años tienes tú de vida, pero Dios los conoce. No esperes llegar a los 70 ni a los 80, porque hoy mismo podrás morir. Y si tú mueres sin Cristo hoy, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo con Jesús o en el infierno con Satanás y los demonios? Tú decides hoy en vida. ¿Quieres hacer esa oración de fe en esta noche? ¿Quieres poner tu esperanza, esa fe en Cristo Jesús? Porque Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Nadie va al Padre si no es por Él. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Apunta mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Borra todos mis pecados con tu preciosa sangre. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Si has hecho esa oración, eres una hija, un hijo de Dios. Compra la Biblia, léela. Fortalece tu fe todos los días a través de la lectura.
escuchar mensajes. Comparte esta palabra, trabaja en la viña del Señor y enamórate de Cristo cada día más, porque pronto Dios suena la trompeta y nos vamos con Él para el cielo. Oramos por la paz de Jerusalén. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Le he predicado tal y como lo has puesto en mi corazón. Padre, te pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos, Señor amado, que guardes al ministro, que déle sabiduría a él y al gabinete. Pedimos por la vida de los soldados, por todos los pilotos, la vida de los rehenes. Bendícelos, sálvalos, Padre lindo. Así te pedimos por todos los misioneros, todos los evangelistas, todos los pastores. Bendice tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús, despídelos en paz. Bendice a mi esposa, bendice a mis hijas, Padre. En el nombre de Jesús, nos cubrimos con tu preciosa sangre. Amén y amén.